El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del Coffee Break. Gracias por acompañarnos en esta edición de este espacio donde hablamos de todos los pormenores del mundo del trabajo. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre estoy aquí acompañado de Gerardo Hernández. Qué gusto, Felipe, y muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan semana tras semana. Quédense porque hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a platicar de algo que es pues prácticamente del día a día, Felipe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto llega un momento en el que pues de tanto estar manteniendo como ese buen desempeño, esa productividad, pues nos sentimos agotados, así peor que un desvelo después de una fiesta así toda loca y descontrolada, ¿no? O sea, la verdad es que sí, o sea, pasa mucho y entre más queremos mantener como ese ritmo, ¿no?, constante de trabajo, pues llega un punto en el que nos quemamos, ¿no? Sí, es ese tipo de agotamiento que no logramos controlar aunque duermas, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy común, a veces no nos damos cuenta, pero las señales ahí están, perdemos muchas veces la concentración, ya no tenemos la misma actitud hacia el trabajo, no queremos que llegue el lunes, es una tortura el domingo, una cruda las noches, laboral, ¿no? Sí, literal. Y todos estos son algunos síntomas del agotamiento que podemos desarrollar cuando no aprendemos a ser productivos sin quemarnos, y ese es el tema que nos reúne hoy. Así que ¿Cómo abordar este tema? Y hoy tenemos invitado a alguien que es muy activo en estos temas. Hoy nos acompaña Ariel Almazán. Él es director regional de Salud, Bienestar y Siniestros para Latinoamérica y el Caribe de Marsh McLennan. Ariel, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, Gerardo. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Un espacio siempre abierto a la discusión y a la promoción de mejores condiciones de trabajo dentro de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Oye, Ariel, y pues antes de estresarnos con el tema que nos reúne hoy, nosotros siempre queremos conocer a nuestro invitado y para eso tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu primera chamba, tu primer empleo? ¿Formal o informal? La que tú quieras contarnos. Mi primera chamba informal. Resulta que yo tenía, por eso decía muy informal, yo tenía 13, 14 años, era Boy Scout y mi mamá tenía una amiga que tenía un restaurante y pues obviamente a esa edad lo que me daban no me alcanzaba. Y entonces pues yo le fui a pedir chamba para que después todos los sábados de que salía de mis actividades de Boy Scout me diera chance de ir a lavar los trastes. Y entonces lavaba los trastes de la lonchería del restaurante y me ganaba una lana, ¿no? Así estuve yo creo que como un año, cada fin de semana, ¿no? Esa es mi primera experiencia en el mundo laboral. Okay. Informal. Formalmente trabajé para una de las compañías de transporte más grandes del país, una compañía de transporte terrestre que le tengo yo mucho cariño, mucho reconocimiento. Y justamente parte de ese cariño y reconocimiento es por las condiciones que finalmente se promovían dentro de aquella ocasión. Te estoy hablando 18 años, que fue mi primer trabajo formal. Wow, qué buena combinación, ¿no? Sí. Oye, nunca me lo hubiese imaginado, o sea, de verdad, sí. Hasta ahorita que lo contaste. Sí, pues a esa edad te hace falta lana para todo, entonces, sí, claro. Pues ¿quién te va a hacer? ¿Qué hacías, no? Entonces, pues a mí se me hizo fácil, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama. ¿Y cuánto te pagaban? No me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que en esa época la cuota de recuperación de los Boy Scouts era de 2,000 pesos semanales, y eran estos billetes, pues no te han de haber tocado, pero eran esos, sí. ¿Te acuerdas de esos billetes? Era con 3 ceros, ¿no? Que ya se les quitaron. Sí, claro, entonces, no, pues la realidad es que no me acuerdo cuánto me pagaban. No, pero qué buen trabajo. Pero me pagaban. Qué buen trabajo, porque ahí padre. No puedes decir, no, ya no quiero lavar, pues llegan los platos. No, y además eran los del final del día, porque era una lonchería que trabajaba con cierto horario, yo salía a las 6:30 de la tarde, y me pasaba, y eran 2 horitas de estarle tallando duro a la loza.
Wow, qué buen trabajo. Sí, no, qué padre. Qué muy buena experiencia. Me hiciste recordar, yo en algún momento, pero a mí me pagan como 10 pesitos por llenar unas cubetas de Nanche o Nance, ¿no? En Tabasco le decimos lo Nance. Ajá. Pero yo me acuerdo que en esos tiempos me alcanzaba con esos 10 pesos para Bueno. para todo. 1,000 pesos, te comprabas un refresco en bolsa, unas papas. ¿A poco no? Sí, claro. O sea, Sí, como cierto. literal era la Sor Juana de verdad, tradicional, ¿no? Sí, para la gente que no sabe, aquí en México es una costumbre tomar el refresco en bolsa. Era, ¿no? Buena, sí, era. Entonces, saliendo de la escuela, pues te comprabas un refresco. La gente, o sea, sacaba la botella, sacaban una bolsa nueva, obviamente, y ahí vaciaban. Porque eran retornables, ¿te acuerdas? Claro. Era puro vidrio, Claro. puro vidrio en aquella época, hace 20 años Claro. o más, ¿no? Hace muchísimo más. Y entonces eran de puro vidrio retornables, entonces pues no te lo podían dar porque ellos lo tenían que regresar. Sí. Entonces, literal. En bolsa. Era en bolsa. Hay que Qué buen revivirlo recuerdo. hay que revivirlo y darlo caro por la experiencia. Oye, Ariel, pues ya entrando de lleno al tema, agotamiento laboral. ¿Cómo darnos cuenta? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que ya digamos, este ritmo de trabajo, este desempeño que estamos intentando mantener ya nos quemó? Mira que hoy hablar de agotamiento laboral o burnout es un tema que se ha convertido en un trend topic, sí, pero también se ha convertido en un tema crítico a discutir dentro de prácticamente todas las organizaciones. Si nosotros consideramos que según la OCDE, Gerardo, Felipe, somos por 7º año consecutivo uno de los países donde existe la mayor presencia de burnout en toda la región de Latinoamérica, en los países miembros de la OCDE, y analizamos realmente el fenómeno del burnout desde el impacto que tiene en lo individual, en lo social y en lo laboral, entendemos que es un problema crítico que tenemos que enfrentar organizacionalmente hablando. No es simple y sencillamente el hecho de cumplir con una norma, de reconocer estresores, factores, tener un certificado muy bonito que diga que soy el lugar más hermoso del mundo para trabajar, sino que realmente existe este compromiso genuino por parte de las organizaciones por abordar estos temas de carácter intra y extralaboral que al final impactan en indicadores clave como son productividad, ausentismo, presentismo, costos directos e indirectos en materia de salud dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo te das cuenta? Y voy a regresar a tu pregunta, pero no quiero dejar de mencionar esto porque creo que vale mucho la pena que lo tengamos consciente. Dentro de mi formación yo estudié medicina y estudié sociología y me encanta esa dicotomía de que cuando me da la gana me pongo la cachucha de médico y cuando me quiero poner la otra me pongo la otra. Pero hoy una de las características de estos tiempos líquidos, ¿no? Por ahí hay un sociólogo muy interesante apellido Bowman que habla justamente de esto. Y una de las características de estos tiempos líquidos es que estamos cada vez siendo más propensos a normalizar cosas que no se deben normalizar. Claro. Vas a decir, bueno, este rollo, ¿por qué me lo está echando? Pues tiene un sentido. ¿Quién es mejor visto dentro de la cultura laboral? El que se va a sus horas, el que literalmente cumple, llega, se va, o el que literalmente dice, puta, estoy estresadísimo, lleno de trabajo, ya no sé qué hacer, ya no aguanto las presiones de aquí y de allá. Claro. Entonces empiezas a normalizar y entonces la gente empieza a entender que estar quemado es como traer una medallita de reconocimiento, ¿no? O sea, mira, soy el más quemado de la organización y eso no es bueno. Sí. Eso es tremendamente nocivo para la persona desde el punto de vista biológico como para la organización desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Cómo te das cuenta? Tu pregunta, Gerardo. Cuando empiezas a ver que ciertas esferas de tu vida se empiezan a ver invadidas o afectadas unas por otras, en donde empiezas a tener síntomas cada vez más frecuentes de irritabilidad, de desmotivación, de me levanto y ya no me dan ganas de ir, hago como que trabajo, comienzo a tener cierto grado, se llama dentro del burnout de despersonalización, en donde pues
ya si te tengo que entregar un reporte que puedo hacerlo en una semana, te lo voy a entregar en 3, empiezo a tener obviamente repercusiones físicas como dolores de cabeza, problemas para dormir. Importante recalcar algo, que cuando hablamos de desgaste profesional o burnout, no tiene nada que ver, bajo el contexto que estamos hablando, con temas ajenos al trabajo, ¿ok? Ojo, el burnout es un estrés crónico mantenido, 100% relacionado con el trabajo. Claro. ¿Vale? Oye, me hiciste pensar ahorita, estas culturas organizacionales, esos trabajos donde todo parece hasta concurso, ¿no? A ver quién tiene el trabajo más tóxico. A ver quién está más cansado. Sí, ¿no? sí, claro, y todo mundo orgulloso. Pero esta parte que mencionas se me hace muy interesante, o sea, por ejemplo, caso hipotético, o sea, tú vas al trabajo y ya te pesa ir al trabajo, o sea, y vas de malas porque vas al trabajo, ¿no? O sea, síntoma de que las cosas no andan bien, ¿no? Con toda esta parte. Ariel, duda, ¿cómo, o sea, digo, creo que hoy somos más conscientes, ¿no? De toda esta parte de las culturas laborales tóxicas, pero un poco cómo nos damos cuenta de que ya estamos inmersos en una, ¿no? O sea, porque a lo mejor y podemos estar dentro de una cultura laboral así tóxica, pero no nos damos cuenta de eso. De nuevo, déjame quito la cachucha. Es algo tan común. Traspólalo a las relaciones tóxicas. Uh-huh. Es difícil que te des cuenta, porque cuando menos es que cuando estás inmerso y de nuevo lo empiezas a normalizar. O sea, ustedes son reporteros y saben de lo que hablo, pero hoy normalizas tantas cosas que resultan atípicas al día a día. Que ya dices, bueno, pasa esto, sí, pues es normal, claro. Pues es normal que se muera tanta gente, es normal que pase esto, es normal que, ¿sabes? O sea, y lo mismo pasa aquí, es normal que yo tenga un jefe gritón, o sea, yo recuerdo jefes, no todo fue bello en mi historia laboral, yo tuve jefes que llegaban y te manoteaban en el escritorio y te decían malas palabras y te decían, a ver, ¿qué parte de porque lo digo yo no entiendes? Sí. ¿No? Sí, porque una cosa es, o sea, dentro de cualquier organización hay momentos de tensión y obviamente que se sube el nivel y no deberíamos llegar a esos puntos, pero finalmente donde vemos seres humanos están ese tipo de conflictos que generan ese tipo de tensiones, ¿no? Pero ya cuando es normalizado ese tipo de conductas en el liderazgo o en la organización, pues sí se convierte en ese clima un poco nocivo y que normalizamos. Hay una frase que he escuchado mucho últimamente de chamba es chamba. ¿No? Exactamente. Entonces, como no importa que sea a deshoras, no importa, pues chamba es chamba, ¿no? Y creo que hay un asunto ahí que también hay un cambio de chip generacional, y ahí es donde tenemos que las organizaciones tener un equilibrio, porque finalmente las nuevas generaciones están mucho más conscientes de eso. Y a veces pues yo siento también se van un poco al extremo de esa otra situación, y los que normalizamos o las generaciones ya de baby boomers, un poquito hasta una parte de millennials donde normalizamos toda esa parte del mal clima laboral y qué es lo que nos tocó si queremos tener un buen trabajo, ¿no? Sí, y bueno, regresando a la pregunta de Gerardo, bueno, es una película esto, finalmente, a la pregunta de Gerardo, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes identificar cuando una organización es tóxica? Cuando empiezas a darte cuenta que hay jornadas de trabajo extenuantes, cuando te das cuenta que no hay claridad en cuanto al rol que debes desempeñar, claro, que no hay apoyo y sobre todo apoyo de tipo emocional, que hoy hablar de apoyo emocional dentro de las organizaciones no es un nice to have. Y ahorita les voy a platicar un dato bien interesante de una de las encuestas más recientes que hicimos, que se llama People Risk, y lo crítico que es el deterioro de la salud mental. Expectativas irreales dentro de los puestos de trabajo, ¿sabes? Ahí es donde tú sabes que algo no está bien, ¿no? Donde no puedes estar dentro de una cultura que promueve la salud, el bienestar y el equilibrio vida-trabajo, ¿sí? Cuando tienes un jefe que es un líder autoritario, que no respeta los tiempos, que no tiene una coordinación adecuada con el equipo, una comunicación adecuada. Son características que hoy además, como tú decías,
las generaciones más jóvenes están más sensibles a identificar, Felipe, ¿no? Sí. Ya no es como antes, en donde de nuevo el ejemplo que yo les daba a mis inicios laborales, pues te quedabas callado, ¿no? Y decías, Claro. no, pues está bien. Hoy no, hoy hay muchas maneras dentro de las mismas organizaciones para levantar la voz, que es positivo. Y lo vemos nosotros dentro de Mercer Marsh Beneficios, que gran parte de las organizaciones hoy están mirando hacia esa dirección. Sí, claro. Hoy un porcentaje altísimo de empresas en México son conscientes de lo que es realmente invertir genuina e inteligentemente en la salud y en el bienestar de su gente. Sí. Ariel, ¿y ahí cómo lograrlo? Porque finalmente en ese mal concepto que tenemos del trabajo, donde nosotros tenemos que desvivirnos laboralmente para poder alcanzar los objetivos, y esta dinámica que hablabas al principio de pues el que trabaja más es el que es más apreciado dentro de la organización y todo eso. Pero entonces, ¿cómo uno a nivel individual puede llegar a ese nivel de productividad sin necesariamente quemarse? Sí, mira, a nivel individual es crucial aprender a reconocer justamente, Felipe, los primeros signos de agotamiento. Bien, decíamos, ¿cuáles pueden llegar a ser estos primeros signos o síntomas? Estos cambios en el día a día, decía Gerardo, ¿no? Esto que amaneces con esta cruda laboral, no debería de ser. O sea, debemos de pronto, se oye utópico, un tanto incluso idealista, pero tenemos que entender que trabajamos para vivir y no al revés. Uh-huh. Y eso parte mucho de esto que hablas tú, Felipe, de esta, ya no es cultura, ¿sabes? Ya es una idiosincrasia que además nos caracteriza como cultura latinoamericana, ¿no? O sea, toda una serie de hábitos van haciendo cultura, pero después la misma cultura ya es una idiosincrasia, ¿sí? Claro. Y de ahí podemos discutir de que la idiosincrasia del trabajo mexicano es un reflejo de lo que hoy, por ejemplo, pueden vivir nuestros migrantes en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y la manera en la que trabajan. Pero es claro. parte de lo que aprendiste y lo claro. que viviste. Pero regreso al punto. Si tú adecuadamente o de manera anticipada reconoces que algo no está haciendo clic, que estás empezando a tener estos trastornos de irritabilidad, que te sientes cansado, que gran parte o el burnout se caracteriza justamente por pérdida de la motivación, por despersonalización. ¿Qué es eso? Me vale todo. Uh-huh. O sea, ya, no me importa lo que haga, cómo lo haga, dónde lo haga, cuándo lo haga. Claro. ¿Sí? Esas características son sencillas de reconocer. Claro. ¿Sí? Yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando en algún momento de su vida laboral ha experimentado esa sensación. Puta, me tengo que levantar y tengo un jefe esto y tengo un jefe el otro. Y entonces, esas son alertas de que algo está pasando. Sí, ojo, claro. En tu trabajo algo no está ocurriendo. El trabajo tiene que ser un medio debe de ser un medio de desarrollo individual. ¿Sí? Claro. Ok, entonces, cuando tú te das cuenta de eso es importante pedir apoyo. Definitivamente. Tener una red de apoyo, sí, que eso la pandemia nos terminó de tirar, ¿no? Perdimos muchísimas habilidades sociales. Uh-huh. Este tema de las jornadas extenuantes de trabajo se dio parte como un fenómeno de la misma pandemia, sí, y que se mantuvo, que eso fue lo peor. Entonces, ahí el problema es que si tú analizas cómo funcionamos como personas, tenemos un rol cada uno de nosotros. Sí, claro. Pero aquí a lo mejor somos esposos, novios, amigos, pero el rol que estamos ejecutando está dentro de este espacio y no es otro, más que lo que estamos hoy haciendo. En la pandemia esto se hizo un desastre. Entonces estaba el rol de la mamá, del papá, del esposo, de la maestra, del maestro, todo en un mismo contexto. ¿Sí? Y eso saturó demasiado a las personas. ¿Sí? Fue un disparador de agotamiento emocional, tanto dentro de las condiciones del día a día de casa como en la parte laboral, que no tenías otra cosa que hacer más que estar trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando a ese punto, individualmente solicitar ayuda, reconocerlo apropiadamente, y las organizaciones aquí juegan un papel indispensable. ¿Sí? Evaluar, escuchar, atender las necesidades de los colaboradores en materia de apoyo emocional. ¿Programas de asistencia al empleado son buenos? Sí, optimízalos. Haz que funcionen realmente, que no solamente sean de nuevo nice to have, ¿sí? Que la gente sepa que existen herramientas y medios
para, oye, hoy no me siento bien, me siento cansado, me siento estresado. Normaliza que es normal que tengas problemas de salud mental y no lo contrario. ¿Sí? Claro. La misma OMS dice que 4 de cada 10 personas en el mundo vivirán o vivimos problemas de salud mental en algún momento de nuestra vida. Sí. Sí, no es malo vivirlo, nada más es... No, o sea, el hecho de que lo normalicemos nos permite hablarlo incluso, ¿no? Claro, con ganas no se quita. Y en el mundo laboral tienes que ser escuchado como trabajador y las organizaciones tienen que aprender. Me toca a mí estar en foros, Felipe, donde de pronto altos directivos dicen, es que la gente ya está cansada, la organización ya está cansada de encuestarla. No, la gente no está cansada de que le preguntes. Se cansa de no ver acciones. Sí, claro. Porque en el avión, ¿no? Otra vez el cuestionario de la NOM 035. ¿Y qué vamos a hacer? No pasó nada. Claro. Sí, claro. Presumes todos los chorrocientos reconocimientos de las 20,000 certificadoras que actualmente existen, ¿sí? Pero dentro de la organización tienes un ambiente de trabajo tóxico. Sí, totalmente. Oye, me puse a pensar ahorita, Ariel, lo que mencionabas de como estas señales, porque aparte no es algo que se dé como de un día para otro. O sea, bueno, yo siempre he dicho, una persona que ingresa a un trabajo generalmente ingresa con muchas ganas, con buena disposición, pero algo va pasando en el trayecto que te va generando ese tipo de emociones. Ahora, tú siempre has dicho que debería ser normal, ¿no? O sea, así como le llamas a tu jefe y le dices, oye, me siento mal, amanecí con gripa o algo así, debería ser normal que también pudieras decirle a tu jefe, oye, hoy estoy mentalmente cansado, estoy agotado, pero no lo es. O sea, ¿cómo avanzamos a esa cultura? ¿Qué desafíos ves para empresas y qué desafíos ves en lo individual para las personas? Para las empresas, importante que sigamos trabajando en la ruptura del estigma alrededor de la salud mental. People Risk es una encuesta bien interesante, Felipe, Gerardo, que más adelante con todo el gusto del mundo, como siempre, les vamos a compartir, donde a nivel mundial se le pregunta a los gestores del riesgo de las organizaciones y a las áreas de recursos humanos en 5 pilares fundamentales, entre los que están algunos temas de gobernanza, en los que están temas de salud y seguridad, y se les pregunta precisamente cuáles son los riesgos que consideran más importantes o de mayor impacto en términos de sostenibilidad de la organización. ¿Okay? Cuando la encuesta se corrió y se analizaron los resultados de América Latina, resulta que el deterioro de la salud mental está en los primeros 5 de 25 riesgos de mayor impacto para la sostenibilidad de las organizaciones. Esto lleva a las organizaciones a plantearse una reestructura completamente, una reingeniería dentro de muchos de sus procesos orientados a gestionar genuinamente, apropiadamente, los factores de riesgo psicosocial más allá del cumplimiento normativo. Llámese NOM 035 o cualquier otra normativa de reconocimiento de factores de riesgo psicosocial a nivel internacional. Claro. ¿Okay? Cuando las organizaciones son conscientes de que hoy a nivel intralaboral y extralaboral hay ciertos riesgos que impactan la salud mental, física, social y, por qué no decir, financiera del colaborador, y que eso al mismo tiempo se traduce en un impacto directo en indicadores clave de la propia organización, ¿sí? Ahí es donde la empresa se hace consciente de toda la posibilidad de acciones que puede echar a andar para anticipar, contener, controlar y evaluar estos riesgos. ¿A qué se enfrenta la organización? Cuando hablamos justamente de desgaste profesional y de temas relacionados con la salud mental, primero a romper el estigma que hay alrededor de ello. Entender que trabajas con gente, entender que este concepto antiguísimo de la puerta del trabajo hacia adentro, todo lo de fuera se queda fuera. Es absurdo que hoy haya organizaciones o líderes que sigan pensando de esa manera. Hoy necesitamos líderes más humanos, líderes empáticos, líderes que no solamente estén orientados al KPI, ¿sí? Al OKR, al indicador que tú quieras ponerle, sino que realmente escuchen, entiendan cuáles son las necesidades de la gente ante un hecho histórico totalmente distinto al que vivíamos hace 5, 10, 15, 20 o 30 años. Eso es el gran reto de las organizaciones. Tienen que ser dinámicas. Sus sistemas de gestión tienen que estar en constante movimiento y actualización
¿sí? Justamente alineado a estas necesidades de la gente. Imagínate que hoy seguimos teniendo la idea de que un paquete de beneficios, por ejemplo, que es parte del bienestar de una organización y parte del bienestar de las personas, tiene que ser el mismo para todos. Sí, claro. Es absurdo, ¿no? Es como si yo fuera al súper y me dieran una dieta vegetariana y me dijeran, eso es lo que hay, tu despensa. No, perdón, pues yo no soy vegetariano, pues es lo que hay, güey. Claro. ¿No? Sí. Ese tipo de retos son los que tienen hoy las organizaciones, ¿sí? Escucho, pero a partir de la escucha genero acciones y tengo sistemas de apoyo que permitan realmente al empleado enfrentar las vicisitudes del día a día de manera oportuna. El estrés no se va a acabar, ¿eh? Sí. O sea, no hay manera, pero no es lo mismo vivir en una tensión creativa que vivir en una tensión que te genere un impacto nocivo. No, y aprender a gestionarlo, ¿no? Totalmente, o sea, no lo vas a quitar. Y lo interesante de los temas de salud mental es que las repercusiones no son, o sea, el deterioro de salud mental no es algo inmediato, no es como hoy me dio un virus de la gripe y mañana ya estoy contagiado con síntomas. El tema del desgaste mental es mucho más largo, entonces en los años más álgidos de la pandemia se habló mucho de que la pandemia que viene es la de salud mental y realmente empezamos a poner más atención a un problema que ya veníamos viviendo como sociedad, ¿no? Pero parece, me da la impresión que aunque vayamos insistiendo nosotros, los medios especializados en ese tema, como que ya se nos olvidó, ¿no? Pero finalmente esa repercusión, incluso de la pandemia, la estamos viviendo y la estamos empezando a vivir y a lo mejor todavía nos faltan secuelas de tema de salud mental. Totalmente. Y hoy dentro de las organizaciones y concentrándonos en el tema de hoy, que es este desgaste profesional, yo me gusta decir que el burnout es como la humedad dentro de las organizaciones, ¿sí? Está ahí presente, únicamente está esperando el momento específico, el momento indicado para realmente salir. Claro. Y el problema del burnout es que, regresando a la analogía que hacías, no es como tómate un medicamento y con eso ya se va a quitar, o vete de vacaciones un día o dos o una semana, un mes, y vas relajante, ¿no? Sí, te vamos a traer el spa y clases de zumba. Sí. No, espérame, o sea, tú quieres prevenir cuando ya hay un efecto que muchas veces es irreversible. Sí. Una persona con burnout es una persona, de nuevo, con un tema de desmotivación, de falta de eficacia, de despersonalización, y que además es una persona que por el hecho de estar quemada, ¿sí?, tiende a contagiar, déjenme usar el término, al resto de las personas que están a su lado. Entonces, se vuelve un problema muy serio dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, a ver, finalmente hablamos de organizaciones con fines de lucro, y todo tiene que funcionar como una maquinaria de reloj, ¿sí? Entonces, si ese engrane no está bien, pues el engrane de productividad, el engrane de seguridad, no va a trabajar de manera adecuada. Sí, totalmente. ¿Sí? Oye, Ariel, pues ya estamos llegando a la recta final. Híjole, la verdad es que el tema está buenísimo. Pero no nos gustaría pues cerrar sin antes que nos apoyaras justo a profundizar contigo en el dato detrás del dato. De acuerdo con el reporte de riesgo psicosocial de México, de Marsh, ustedes, 43% de los trabajadores tienen jornadas laborales y cargas de trabajo excesivas. Una proporción que, pues de hecho, creció después de la pandemia. Y preguntarte un poco, ¿qué implica tener prácticamente a 4 de cada 10 personas expuestas a estos riesgos psicosociales que muchas veces no hacemos la conexión, ¿no?, entre cómo impacta una jornada, una carga laboral poco manejable, ¿no? Oye, Gerardo, y perdón, antes de que nos respondas, Ariel, y es precisamente ese tema en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, precisamente identifica a ese tema de las jornadas como el principal riesgo para la salud de los trabajadores. Totalmente. Y de ahí que se han derivado muchísimas propuestas alrededor de la reducción de la jornada laboral. De nuevo, ¿no?, y citando a la OCDE, México es uno de los países, según la OCDE, menos productivos. ¿Esto por qué? Y no quiero que me malinterpreten, por favor, sino que finalmente somos el país de Latinoamérica que más horas trabaja semanalmente, ¿sí? Y que finalmente, comparado con el resto, tiene índices de productividad menores. Entonces, significa que algo finalmente está pasando alrededor de las jornadas de trabajo. Y regresamos a esto que decíamos, o no hay claridad en los roles realmente, o no hay instrucción apropiada, o no hay capacitación apropiada sobre lo que se tiene que hacer
cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, y eso hace que haya muchos huecos, muchas pérdidas de espacio muerto, que hoy ya se llama eso presentismo, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el hecho de abordar el tema desde una perspectiva anticipatoria, en donde realmente seamos capaces, no de esperarnos a que salga el efecto, sino donde podamos empezar a medir como una especie de termómetro todas estas condiciones que pueden llevar a la gente a desarrollar algún tipo de desgaste profesional, es clave. Cuando nosotros corrimos el estudio del benchmark de riesgo psicosocial, hemos podido lograr encuestar a casi ya 1 millón de personas, de trabajadores mexicanos de más de 500 empresas. Vamos a actualizar el próximo 6 de julio en un foro muy interesante que tenemos cada año dentro de la organización para todo el público en general, que estaremos invitándolos, por supuesto. Vamos a lanzar la actualización de este año. En el año pasado, cuando lo corrimos, Gerardo, este dato del 43% que hablas, justamente respondía a los cambios en la estructura organizacional que hubo post-pandemia. Y en esta colita de cultura que se generó alrededor de estar conectado 16 horas al día trabajando. Y a eso le sumamos que ya traíamos, obviamente, arrastrando que las jornadas de trabajo y las cargas de trabajo, que son totalmente factores de riesgo distintos, se pelean el primero y el segundo lugar de factores de riesgo social, psicosocial en nuestro país. Entonces, de nuevo, ¿eso qué nos está diciendo? Que algo en los modelos desde la base, desde la estructura, no está funcionando adecuadamente. Sí, claro. Sí, porque al final de cuentas, muchos podríamos decir, es que yo trabajo bastante, ¿no? ¿Cómo no voy a ser productivo? Pero, y es lo mismo que pasa a gran escala, ¿no? O sea, trabajamos muchas horas, no se refleja propiamente en productividad. Sí. ¿no? Totalmente. No, y lo importante es que las empresas tienen que entender que al final esto redunda en la productividad, los resultados de la organización. Entonces, si no velas por la salud mental de tus trabajadores, tus resultados tampoco van a estar alineados con las expectativas que tienes. Claro, y va a haber un impacto por donde lo veas dentro de la misma organización. Salió la NOM 035. Bueno, ¿cuántas organizaciones hoy cumplen por cumplirlo? Sí, claro. ¿No? Viene ahorita un tema delicado con toda la actualización que hubo de las enfermedades profesionales en la Ley Federal de Trabajo, en donde justamente, adicional a muchas más de las que se actualizaron, el capítulo de enfermedades mentales o trastornos de la salud mental hoy juega un papel muy importante, porque por primera vez, después de muchos años, que la Organización Mundial del Internacional del Trabajo y la OMS reconocieron al burnout como enfermedad profesional, años después en México se reconoce. Entonces hoy tenemos burnout, estrés, ansiedad, insomnio de origen laboral, catalogado como enfermedades profesionales. ¿No? Y eso te va a traer un costo para la empresa. Eso va a costar. Entonces tienes que evaluarlo, tienes que medirlo, tienes que anticiparte a que no te llegue. Así es. ¿No? Exacto. Pues ya se nos acabó el tiempo. Qué pena. Oye, Ariel, y regresando al inicio, ¿no? Para ir cerrando ya esta interesante plática que nos deja más inquietudes que soluciones, muchos ¿no? asustados, ¿no? Si se sienten identificados. ¿Cuál es una gran lección o una anécdota de tu primer trabajo que atesoras? Siempre tuve y estuve rodeado por líderes tremendamente humanos. ¿Sí? Recuerdo a una jefa y a un jefe con mucho cariño y con mucho reconocimiento y admiración, porque finalmente me enseñaron ellos de alguna manera a ser el líder que quería ser y al líder que hoy soy. Un líder que escucha, que es empático, que entiende, que se involucra. Creo que eso fue uno de los mejores aprendizajes que tuve en aquella organización. Aprender realmente de gente que realmente se preocupaba por su gente. Sí, y uno lo replica, ¿no? Uno lo replica cuando es jefe. Pues qué buena lección. Ariel, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales? Mira, estoy en LinkedIn directamente, ahí con mi nombre, Joab Ariel Almazán, y bueno,
prácticamente a través de la página de Mercer March Beneficios. Todo esto de lo que hablé pueden también tener acceso a los estudios, a las encuestas que hacemos, y con mucho gusto lo pueden descargar. Son materiales realmente gratuitos para la gente que esté interesada en estos temas. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden seguir el podcast, los podcasts del Economista, el Coffee Break. Felipe, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Gracias a Fabián González en cabina, todo su apoyo para realizar este podcast. Y gracias a ti que nos escuchas hoy desde donde sea que estés, corriendo, trabajando, esperemos manejando, que no con cruda laboral, atorado en el tráfico de esta ciudad. Espero que esta charla te haya dado algunas respuestas a tus inquietudes y nos vemos en el siguiente Coffee Break. El Coffee Break. El Economista, podcast.